Hola, estás en La Duda Razonable con Jorge Palafox. Y esta es la segunda clase de lógica. Aquí en este curso, en este video, estudiaremos las proposiciones que forman parte de la estructura de los argumentos. Hemos estudiado ya en la primera clase que la lógica es una ciencia. Estudiamos que la lógica estudia el razonamiento y que el razonamiento es la forma especial del pensamiento en que se hacen inferencias. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es el proceso por el cual se llega a una proposición y se afirma sobre la base de una o más proposiciones aceptadas como punto inicial del proceso. En otras palabras, una inferencia es el proceso de razonamiento en el cual llegamos a la solución de un problema. Los argumentos y las proposiciones pertenecen a la función referencial del lenguaje. Esto significa que carecen de carga emotiva. Ya hemos estudiado que inferencia o razonamiento es un proceso por el cual se llega a una proposición y se afirma sobre la base de una o más proposiciones aceptadas como punto inicial del proceso. Un argumento es la forma oral o escrita en que se expresan las inferencias o los procesos de razonamiento. Podemos identificarlos, por ejemplo, siempre que resolvemos algún problema al encontrar una solución. Los argumentos son siempre enunciados compuestos. Los argumentos se componen de dos o más enunciados simples, a los que llamamos proposiciones. Un argumento es una composición en que se deduce o se infiere una proposición a partir de otra u otras que sirven para justificar aquella. En otras palabras, un argumento es una composición en que se deduce o infiere una proposición a la que llamamos conclusión a partir de otras, a las que llamamos premisas. Las premisas sirven para justificar o explicar la conclusión. Tanto la conclusión como las premisas son proposiciones. Visto así, necesitaremos saber qué son las proposiciones. El término proposición que aquí estudiaremos no significa propuesta. Además, tampoco debes confundirlo con el término preposición. Las proposiciones son enunciados que afirman o niegan algo. Por ejemplo, las oraciones que solías estudiar en la secundaria son proposiciones, solo que ahora las estudiaremos como elementos que componen un argumento. Ahora aprenderás a distinguir una proposición de las oraciones con que puede expresarse. Observa. Juan ama a María. María es amada por Juan. Si ya te diste cuenta, las dos oraciones o enunciados dicen o expresan lo mismo. Así podemos darnos cuenta que en este ejemplo hay dos oraciones o enunciados y que ambas dicen una sola proposición. Usamos el término proposición para referirnos al contenido que ambas oraciones afirman. Como las proposiciones son oraciones o enunciados propios del lenguaje referencial, son verdaderas o falsas y se pueden afirmar o negar. Ejemplos de proposiciones afirmativas. Hace frío, llegué tarde hoy, todos los mamíferos tienen vértebras.
Ejemplos de proposiciones negativas. No hace frío. No llegué tarde hoy. Ningún mamífero tiene vértebras. Cada proposición puede afirmarse como cierta o como falsa. Por ejemplo, si decimos todos los mamíferos tienen vértebras, se tratará de una proposición verdadera. En cambio, si decimos ningún mamífero tiene vértebras, se trata de una proposición falsa. Las proposiciones forman argumentos. Un argumento se forma de dos o más proposiciones. Una de ellas se sigue de las otras, que pretenden apoyar o fundamentar su verdad. La proposición que se infiere de las otras se llama conclusión. Las que la apoyan o fundamentan se llaman premisas. Así, un argumento tiene una estructura formada por premisas y conclusión. Un argumento tiene por lo menos una premisa y por lo menos una conclusión. La conclusión es la proposición que se afirma con base en las otras proposiciones del argumento. Y esas otras proposiciones que son afirmadas o supuestas como apoyo o razones para aceptar la conclusión son las premisas de ese argumento. Un argumento puede tener más de una premisa y más de una conclusión. Sin embargo, en este curso nos limitaremos a los argumentos que tienen solo una conclusión. Cuando tiene una sola premisa y una sola conclusión, lo llamamos argumento simple. Por ejemplo, estudio, entonces aprendo. Este es un argumento simple. Solo tiene dos proposiciones. La primera es estudio y la segunda es aprendo. Ahora, observemos que una proposición, en este caso la segunda, resulta de la primera. En efecto, aprender resulta de estudiar. En este ejemplo, la proposición 1 es la premisa y la 2 es la conclusión. Esto mismo lo indicamos con un círculo numerado para cada una de las proposiciones. El 1 en este ejemplo para la premisa, el 2 para la conclusión, y los unimos con una flecha. La punta de la flecha indica la conclusión en este diagrama. ¿Qué pasaría si en este mismo argumento la proposición, la segunda, se escribiera al principio? Aprendo, aquí aparece un espacio y al final estudio. En este ejemplo, la conclusión se escribió primero y la premisa al final. ¿Cuál de los dos términos crees que corresponda al espacio vacío? ¿Por qué? Aprendo porque estudio. ¿Por qué? Pues porque la conclusión está escrita primero. El término ¿por qué? Es el único que concuerda o corresponde lógicamente al hecho de que la conclusión está escrita primero y después está escrita la premisa. A continuación se te presentará una serie de argumentos simples. En cada uno de ellos deberás identificar las proposiciones que lo conforman. Para ello, subraya y numera cada proposición y encierra en un círculo el nexo que las une. El primer ejemplo es: si me ejercito, entonces estaré sano. Indicamos
la proposición número 1 y la subrayamos. Si me ejercito. Indicamos la proposición número 2 subrayándola. Estaré sano. Y finalmente encerramos en un círculo el término o nexo que las une. Entonces, si me distraigo, entonces no entenderé la lección. La primera proposición es si me distraigo. La segunda proposición es no entenderé la lección. Las une el nexo entonces. Si no duermo bien, entonces estaré distraído. La primera proposición es si no duermo bien. La segunda proposición es estaré distraído. El nexo que las une es entonces. Enfermarás porque no usas cubrebocas. La primera proposición es enfermarás. La segunda, no usas cubrebocas. Las une el término ¿por qué? Te contagiarás de COVID porque no estás vacunado. La primera proposición es te contagiarás de COVID. La segunda, no estás vacunado. Los une el término ¿por qué? El SARS-CoV-2 es un virus. Por tanto, hay que vacunarse. La primera proposición es el SARS-CoV-2 es un virus. La segunda proposición, hay que vacunarse. El nexo que las une es por tanto. Espero que estos ejemplos y la explicación que te acabo de decir puedan serte útiles para comprender la estructura de los argumentos y la definición del término proposición.